Volvemos con noticias, 6 de la mañana, 37 minutos, Paula, y hoy tenemos un invitado muy importante porque nos va a ayudar a entender esa situación que hay en la Comisión Séptima, donde se va a hablar de lo importante, la reforma laboral y la reforma pensional. Pues mire, se tiene citado allí un debate de control político para hablar de esas presuntas reformas laboral y pensional que proyectaría presentar el gobierno. Por eso, pues hemos querido invitar aquí a nuestra mesa de trabajo a Jesús Alberto Castilla, senador del Polo Democrático, para que nos cuente un poquito qué va a pasar allí. Senador, muy buenos días y bienvenido. Buenos días, un saludo muy especial y gracias por la invitación. Senador, ¿por qué citar a un debate de control político sobre algo que todavía no es real, sobre un proyecto que no se ha presentado y no sabemos si se va a presentar? Bueno, lo primero que hay que recordarle a los televidentes es, nosotros citamos este debate para que se hiciera el día 20, un día antes de la convocatoria a paro, precisamente porque mucha información circulaba frente a las decisiones gubernamentales de adelantar una reforma laboral, una reforma pensional, una serie de medidas que fue generando toda una especulación con los comentarios. Y el debate, nosotros pretendíamos buscar quién está diciendo la verdad, porque el gobierno salió a decir que quienes convocan a las movilizaciones y al paro están incurriendo en mentiras y que el gobierno no va a adelantar ninguna de esas medidas. Lo que nosotros vamos a hacer hoy, donde retomamos la convocatoria, la citación a este debate de control político a la ministra de Trabajo y al señor ministro de Hacienda, también al presidente de Colpensiones, y estarán las centrales obreras, es retomar una discusión y demostrarle al país que el gobierno sí venía tomando decisiones en materia pensional y en materia de reforma laboral fundamentalmente, que son temas que le corresponden a la Comisión Séptima. Y en ese sentido nosotros vamos hoy a demostrar y vamos a debatir con el gobierno cómo se había tomado decisiones. En el Plan Nacional de Desarrollo, por ejemplo, el artículo 193 habla del piso de protección social y ahí ya hay una vulneración a derechos laborales. Es decir, ya hay una reforma laboral con el piso de protección social que permite que se pague menos de un salario mínimo. O sea, lo que usted está diciendo es que eso venía desde el Plan Nacional de Desarrollo, o sea, que todas esas reformas venían ocultas en el Plan Nacional de Desarrollo. Es precisamente lo que nosotros vamos a demostrar en el debate, que aquí había una serie de reformas soterradas que no se vienen haciendo de frente a la sociedad colombiana, sino por medio del Plan Nacional de Desarrollo. Y de otras medidas que yo voy a demostrar como iniciativas parlamentarias de ley que buscan adecuar y flexibilizar las condiciones laborales. Eso es lo que yo quiero. Porque ellos dicen, reforma laboral no hemos propuesto. Que no presentado. Claro, no hay un documento estructurado de reforma laboral, no hay un documento estructurado de reforma pensional, pero nosotros empezamos a mirar. En el proyecto de ley de vivienda, por ejemplo, el 194, que se tramitó también en la Comisión Séptima, venía la intención de cambiar el régimen del Fondo Nacional del Ahorro. Nosotros dimos el debate y demostramos que hay una privatización ahí, para decir, ¿eso en qué tiene que ver con lo laboral? Pues claro que si se le cambia el régimen laboral al Fondo Nacional del Ahorro, los funcionarios van a quedar, como en estas otras medidas del holding financiero, en riesgo de perder su empleo, es lo que estamos demostrando. Entonces sí hay medidas que han ido flexibilizando las condiciones laborales que se venían haciendo de distintas formas, es decir, lo que yo quiero demostrar es que el gobierno no ha tenido el liderazgo para jalonar un proyecto para sacar adelante una reforma de frente sin problema. Es lo que estamos planteando, que llame a la sociedad, que le diga se requiere una reforma pensional, vamos a discutir sobre estos aspectos, se cita a las centrales obreras, con los trabajadores, se cita a los interesados, a los gremios, las comisiones tripartitas y se discute de frente. Pero, senador, no había otra manera de hacerlo, es decir, no es echarle más leña al fuego, citar un debate de control político en un momento tan sensible para el país, donde en cierta medida lo que ustedes buscan demostrar, pues que es que el gobierno miente. ¿Por qué no mejor unirnos todos en torno a esa gran conversación nacional y ayudar a echar todos para el mismo lado? Es muy importante encontrar espacios de diálogo, las mesas de concertación, pero el gobierno tiene posiciones duales. Si usted escucha una postura, tiene la ministra del Trabajo, otra el ministro de Hacienda. El ministro de Hacienda dice que hay que tomar una decisión con Colpensiones. La ministra de Trabajo dice que el presidente nunca va a impulsar eso. Entonces hay también que encontrar que el gobierno tenga una sola voz y que le hable al país y le genere confianza. Creo que eso es lo que debe hacer un gobierno, generarle confianza a la sociedad. Y todo lo que ha ocurrido aquí, y el paro del 21 de noviembre,
que ha ido tomando otros matices y que ha ido encontrando otras razones para que mucha gente se movilice, no solamente las centrales obreras, tiene que ver con la información que entrega el gobierno nacional, que no es una información confiable y que no se sabe realmente a quién se le puede creer y que sí venían tomándose decisiones. Entonces, recordemos que se conoció una decisión que podía tomarse, que aunque no es de iniciativa gubernamental, yo tengo que ser muy honesto en esto, que la ANIF ha propuesto pagarle un salario por debajo del salario mínimo a los profesionales menores de 25 años. Desde el gobierno eso puede encontrar un eco, pero si el gobierno sale contundentemente a decir eso no pero va... el gobierno lo dijo que no, el presidente lo dijo. Sí, pero cuando se empiezan a expresar ya los llamamientos a paro, es decir, hubo un momento en que ya era imposible sostener y el gobierno empieza a bajarse y dice no va a haber modificación en las colpensiones, no se va a cambiar el régimen de prima media, inclusive en el decreto 2111, que me parece que es un acto irrespetuoso con una movilización y con un paro. ¿Cuál? El 2111 es el que crea el holding financiero, el que agrupa 16 entidades en el grupo bicentenario. Es decir, sacar el 24 de noviembre un decreto que hace parte del paquetazo que se ha denunciado y que tiene hoy en las calles a mucha gente reclamando derechos y que ha movilizado, como lo hizo el jueves 21 las centrales obreras, me parece que es una decisión equivocada del gobierno. Senador, ¿por qué no me explica bien ese holding financiero? Creo que la gente no lo entiende. La gente quiere muy bien. entenderlo. ¿De qué se trata? Cuando se convoca al paro, uno de los elementos del paquetazo es la creación de un holding financiero. Sí. ¿En qué consiste? El gobierno recoge en una sola entidad, en una persona jurídica nueva, 16, eran 18 las entidades, pero el gobierno excluye a Colpensiones y la nueva EPS. Afortunadamente a ellas las deja por fuera de ese holding financiero. Las demás, lideradas por el Ban Agrario, el Banco Agrario, se convierten en un grupo financiero estatal con un patrimonio de cerca de 15 billones de pesos, que va a cambiar su régimen, se va a convertir en un régimen de economía mixta. Y aquí está el temor de las centrales obreras y de muchos y muchas en este país. Es decir, si se cambia el régimen, ¿cuál es la condición de los trabajadores y las trabajadoras? El mismo decreto lo que dice es que no va a ocurrir nada, que se va a garantizar la estabilidad de los trabajadores, de lo que hacen parte de esas empresas. Los que están ahí, claro. Eso vamos a ver hasta dónde puede sostenerlo el gobierno. Eso por un lado. Lo otro es que ya no habría control, porque entra a crearse como el tercer grupo más fuerte económico en Colombia con este holding financiero, y ya no habría, según algunos, control estatal sobre patrimonio público. Esa es otra de las condiciones, porque prácticamente va a entrar en un régimen de derecho privado el grupo bicentenario. De manera que este holding financiero, donde está el ICETEX, donde está el Fondo Nacional del Ahorro, lo que hace es que unas entidades que le facilitan el acceso a vivienda, a crédito para estudio a colombianos y colombianas, va a entrar en las reglas del derecho privado y seguramente a competir con el sector privado, y entonces va a ser también un poco más caro acceder al dinero y a la financiación que ofrecen estas entidades. Y ese holding financiero, sacar un decreto el 2111 de fecha 24 de noviembre, cuando hay un paro poco incendiario absolutamente en este momento. Irrespetuoso con... Senador, ¿el país necesita sí o no una reforma laboral y una reforma pensional? Bueno, yo creo que sí requiere una reforma laboral y una reforma pensional discutida de frente. Entre todos, dicen ustedes. Es que lo que estamos diciendo es que se le dé la cara a la sociedad, pero si uno ve que no hay ambiente ni siquiera para discutirla. Aquí lo que dicen los promotores del paro es no queremos reforma laboral ni pensional. No, sí hay ambiente, mire, y centrales obreras han participado ya de algunas discusiones, porque está creada una comisión. El gobierno no le llama reforma pensional, le llama reforma de garantías para la vejez, de protección a la vejez. Esos son nombres. Es decir, empiezan a llamar de otra manera lo que es. Es decir, es una reforma pensional la que está en camino. Pero esta reforma pensional... Como la tributaria que le pusieron otro nombre. Así, entonces una ley de financiamiento, pero es una reforma tributaria. Entonces, una reforma pensional, claro que discutida, es importante. Lo que hay que mirar es cómo usted
encuentra en garantía de derecho a la pensión que el trabajo por horas le acepte cotizar por horas. Claro. Ese es un problema que hay que discutirlo con los trabajadores y trabajadoras, o por lo menos con la población económicamente activa. Es decir, no hay que cerrar estas discusiones. Entonces a nosotros nos dicen, el trabajo por hora genera más oportunidades laborales, sí, pero usted tiene una semana de cotización de 48 horas hoy. Hay un proyecto de ley para disminuirlo a 45, liderado por el Centro Democrático, para que la semana sea de 45 horas. Genial, bajar a 45 horas la semana. Pero lo que usted ocurre es que si lo contrata por horas y usted solo trabaja 4 horas al día, ¿cuántos días necesita para completar la semana? La semana ya no va a ser de 6 días. Es decir, esa es la discusión. Es decir, que usted necesita cotizar las mismas 1.300 semanas, pero en tiempo esas 1.300 semanas se le extienden. Si me hago entender, en los meses que requiere usted trabajar, porque se le reduce es el periodo de cotización por horas. De manera que si esta discusión se aborda de frente y se le dice, bueno, se va a trabajar por horas, se cotiza a pensiones por horas, pues la gente va participando en una discusión, pero no se va diciendo, vamos con un proyecto de ley por aquí, que liderado por el Centro Democrático no es del gobierno. Esa es la otra situación que vamos a demostrar hoy en la Comisión Séptima. Entonces se dice, el Centro Democrático no es el gobierno. Claro, eso es evidente. No necesariamente el partido es el gobierno. No necesariamente necesitan estar de manera homogénea comportándose. Pero hay varias iniciativas que han ido transitando y que no se han hecho en un solo documento estructurado, que diga esta es la reforma pensional. Pero sí hubo un proyecto de ley que se tramitó en Cámara, el 175, que buscaba acabar con el régimen de prima media. El gobierno dice que no, pero lo lideró el Centro Democrático en Cámara. Entonces, toda esta información que genera mucha inquietud en la población colombiana tiene hoy en un paro creciente a gran expresión del país. Pero es que, Giovanni, una de las cosas que asusta es justamente esa, que la reforma laboral y pensional pues sí se necesitan, realmente el país la necesita, pero uno dice, entonces ahora, ¿con qué margen de maniobra va a quedar el gobierno si sabe que cada vez que lo intente hacer, la gente sale a las calles? Es que discutir en paro es muy difícil, sobre todo con tanto vandalismo, ¿no le parece, senador? Porque no, claro todo termina en un vandalismo, termina en violencia. Nosotros rechazamos las actuaciones de ese tipo, pero también hay que destacar el comportamiento de la mayoría. El jueves 21 yo me movilicé en la ciudad de Bogotá, fuimos hasta la Plaza de Bolívar y fue una movilización muy grande, muy creativa y muy tranquila. Entonces, ¿de dónde salen estos vándalos? Pues aquí hay que encontrar cuáles son los provocadores, porque se han generado unas situaciones de miedo y de pánico en la sociedad, que pareciera que hay que generar una situación de miedo de unos contra otros y enfrentar a la sociedad cuando lo que se está reclamando es derechos. Yo quiero plantearle a usted que efectivamente cuando se dice se requiere una reforma laboral, sí, pero no una reforma laboral tomando medidas de gota a gota, donde se saca una circular, por ejemplo, por parte del Ministerio del Trabajo, la 049, que le autoriza a las oficinas regionales de trabajo, a las inspecciones, a autorizar a empresarios para destituir a trabajadores enfermos cuando nos hemos dado una pelea por la estabilidad laboral reforzada para los trabajadores enfermos. Entonces usted no puede tomar decisiones de flexibilización laboral, de garantías para los empresarios, entrando siempre en detrimento de las condiciones para trabajadores. Oiga, mi senador, pero entonces escuchándolo a usted uno se da cuenta que los temas son muy complejos, que son muchas las voces que hay que meter como en la bolsa para ser escuchadas y para ser debatidas. Entonces, ¿por qué le dan tanto palo también al gobierno cuando dice que va a recibir todas las propuestas hasta marzo? Es que esto no se resuelve en 15 días. Sí, pero es que yo creo que en un paro que está creciendo, en unas expresiones demostrando la sociedad inconformidad con decisiones gubernamentales, que coincide con unas expresiones en América Latina, que Colombia se inscribe en todo eso, que genera preocupación, el gobierno creer que convocar a los alcaldes para que en sus planes de desarrollo tengan en cuenta inversiones importantes es desviar un poco la atención también, es mi punto de vista, porque el problema aquí no se resuelve únicamente con presupuesto. El problema no es únicamente de presupuesto, es de decisiones políticas.
es de medidas que inclusive el Banco Interamericano de Desarrollo es el que ha dicho hay que hacer un ajuste a las pensiones. Es decir, hay una presión externa de la banca multilateral y de organismos internacionales sobre también. el gobierno colombiano, la OCDE, y el gobierno entonces sale a tomar medidas sin tener en cuenta a la sociedad colombiana. Y eso hace ilegítimas las decisiones gubernamentales y lo único que le queda a la gente para reclamar es la calle. De manera que lo que estamos diciendo es hay que buscar las medidas en los escenarios donde se toman las medidas. El Congreso de la República es un escenario de debate, el diálogo en las comisiones, en la mesa de concertación donde se toman medidas, las negociaciones que se tienen con las organizaciones sociales tienen que conducir a la toma de medidas en materia de política pública que le den legitimidad al gobierno y que no se genere este tipo de condiciones. Yo le tengo una noticia que lo va a preocupar, senador Castilla. Ay. ¿Qué pasa si no le llega a la ministra y los citantes hoy, los que usted convocó hoy? Porque tienen reunión a las 7, la CUT convocó paro, hay velatón, hay marchas. ¿Qué pasa si no le llegan los que Bueno, usted convocó? nosotros hoy tenemos, Porque hoy es un día... hoy tenemos garantizada la presencia, nos lo ha dicho la doctora Alicia Arango, ya le dijo que ministra iba. de Trabajo, nos dijo que iba. No tenemos la certeza del ministro de Hacienda, creemos que sí llegue. Colpensiones dijo que llegaba, el Fondo Nacional del Ahorro, las centrales obreras. Tenemos transmisión en directo por televisión a partir de las 10 de la Esa mañana. es la otra, qué bueno que esa cosa se haga pública. Claro, porque sí, no se hay que hace verlo. Que se dé a conocer al país. Y vamos a entrar en un debate para seguir manteniendo la posibilidad de establecer quién dice la verdad. Es decir, si los que estamos en movilización, si la sociedad que está reclamando derechos tiene o no elementos para decir sí, el gobierno venía tomando decisiones y eso es lo que vamos nosotros a contribuir a demostrar. Es decir, un escenario de debate político, que es lo que es el Congreso de la República, y en la Comisión Séptima donde yo estoy, y estos temas son pertinentes, hablar de pensiones y hablar de reforma laboral y decir sí, lo han intentado de diversas maneras de introducir iniciativas en el plan de desarrollo, en normas, ha sido un camino equivocado. Y lo que hay que hacer es asumir la responsabilidad como jefe de Estado, como cabeza de gobierno y adelantar, si se requiere, una discusión nacional frente a la necesidad de ajustar las pensiones. ¿Hay desigualdad y hay inequidad? Sí, la hay. Pero no se puede pensar en acabar con programas como Adulto Mayor para contribuir a los BEP, que son un ahorro voluntario. No se puede aceptar el discurso del ministro de Hacienda, donde ha dicho la única posibilidad que tiene de pensión un trabajador, un colombiano, una colombiana, es su propio ahorro, cuando hay una responsabilidad. Sí, pero eso fue sacado de del Estado. contexto. Es que han sido señor. El declaraciones presidente también dice que eso lo cogieron, lo desafortunadas sacaron de bueno, contexto y eso es lo- enardeció mucha para gente. eso es que hay que ir Es al mala debate. comunicación también. Para eso hay que ir al debate en la Comisión Séptima, darle la oportunidad al gobierno de que le hable al país. Nosotros planteamos nuestros puntos de vista y la sociedad se hace una idea de quién está diciendo la verdad. Eso es lo que es un debate de control político. Pues senador, estaremos allá. Nos parece muy interesante su debate y lo estaremos cubriendo a ver qué pasa con todo esto. Gracias por estar con nosotros, dedicarnos estos minutos a hacer pedagogía sobre estos temas tan importantes. Muchas gracias a ustedes y permítanme hacer una invitación a quienes están en las manifestaciones, en las movilizaciones, a seguir impulsando la creatividad, exigiendo derechos, demostrando que de manera tranquila se puede llevar al Estado y al gobierno a tomar decisiones legítimas sin necesidad de causar daño y afectar a otras personas. También eso hay que hacerlo. Es decir, la movilización, y este país lo ha demostrado, es creativa, es tranquila, es pacífica, y de allá tampoco se puede recibir agresión porque lo que hace es exacerbar los ánimos de quienes están en movilización. Gracias, senador, que tenga un Muchas buen día. gracias. Buen día.